quiero darte la bienvenida a esta plática. ¿Y de qué vamos a hablar en esta sesión? Vamos a hablar de 3 temas que son importantes. Hay mucho que abordar en el trabajo del duelo, pero obviamente nos vamos a enfocar en 3 puntos importantes. El primero es los pensamientos, sentimientos y emociones en el duelo. La culpa, pude haber hecho algo más, y cómo el amor compasivo ayuda en el proceso de duelo. Como siempre me quiero presentar contigo si tú no me conoces. Mi nombre es Cristina Guisa. Desde hace 15 años acompaño a personas que desean tener paz en su corazón después de haber perdido a un ser amado. Tu dolor fue el mío hace años atrás. Te cuento un poquito de mi historia. Esta es mi madre. Algunos de ustedes ya conocen esta historia. Mi madre fue mi amiga, mi confidente, mi cómplice. Y pues gracias a ella soy quien soy. Y de alguna manera el dolor que yo viví por su pérdida es mi testimonio vivo de el proceso del duelo, porque mi duelo fue muy complicado, y que a través de ese duelo, de la preparación y de la experiencia clínica, puedo hacer lo que estoy haciendo ahora. ¿Cuál fue el proceso de mi madre? Una enfermedad que no fue diagnosticada adecuadamente. Ella no tuvo la atención que debió de haber recibido desde un inicio. Fue una gran frustración con el tiempo, obviamente. Hubo una atención hospitalaria sumamente deficiente y pues mi madre falleció después de 10 días de estar hospitalizada. Comenzó el duelo, tuve enojo, incredulidad, tristeza, depresión, falta de sentido de vida, apatía, muchas culpas, soledad y confusión. ¿Cuáles son los pensamientos que pude haber tenido, que tuve en ese momento y que probablemente estés teniendo tú? Una cosa es la tristeza profunda, otra cosa es la depresión. En mi caso fue depresión, tuve falta de sentido de vida, tuve pensamientos de muerte, tuve muchos ataques de ansiedad, trastornos alimenticios y arrastré la vida por muchos años. Tuve un duelo extendido y muy complicado. Después de que Dios sanó mi corazón, con los años, con el estudio, yo me di cuenta que todo lo que yo había vivido no era la única persona que lo había experimentado. Por lo tanto, encontré un sentido a lo que yo había vivido, e incluso hasta esa parte de comprensión y empatía por el dolor de otras personas. Mi experiencia personal, mi formación académica y la experiencia clínica es lo que me permite estar compartiendo esto que hago con tanto cariño, con tanto amor, porque obviamente sé que las personas merecen tener paz en su corazón. Después de tantos años, te puedo decir que mi corazón es sano, que tengo la ausencia de mi madre, pero que ya no me duele. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, es un dolor que jamás voy a superar. El dolor puede ser superado, no así la nostalgia por la ausencia. Esa es otra cosa. Pero el dolor, ese dolor desgarrador que se siente, sí puede ser sanado. Cada persona vive su duelo de forma distinta. No hay una pérdida más importante que otra. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Porque muchas veces nosotros tendemos a comparar nuestras pérdidas. La gente me dice, no es lo mismo perder un hijo que perder a una madre, pero el que perdió un hijo me dice, no es lo mismo perder a un niño pequeño, a un bebé, que a un adolescente o que a un adulto. En efecto, no es lo mismo, pero es igual de doloroso, es igual de respetable
es igual de necesario vivir el duelo y de encontrar esa paz que estás buscando. Cada pérdida es única y respetable. Eso lo tenemos que tener presente siempre. ¿Cuáles son los motivos del fallecimiento? Somos seres finitos y vivimos en un mundo en donde la muerte está presente desde el momento en que tenemos vida. Y así aplica para todo ser vivo, plantas, animales y seres humanos. Tenemos enfermedades, un abanico muy grande de enfermedades. Tenemos accidentes provocados por otros o provocados por nosotros mismos. Tenemos ahora el tema de la pandemia. Tenemos secuestros, tenemos asesinatos. Hay personas que deciden terminar con su propia vida. Hay temas de desaparición. Y me faltó aquí poner desastres naturales. ¿Y qué pasa? Vamos a empezar con el tema de pensamientos, sentimientos y emociones en el duelo. En el duelo sientes que te desdibujas entre la realidad, el dolor y la tristeza. Los pensamientos, los sentimientos y las emociones están ligados y nunca separados, aunque así parezca. Tenemos miedo a perder a la persona y no verle más. Miedo a lo desconocido, dolor por la ausencia, sensación de vacío, falta de interés, aislamiento, la sensación de soledad y abandono, el sentimiento de culpa. Tenemos esas preguntas sin respuesta que decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué mi ser amado? ¿Por qué Dios me castiga? Esperaba un milagro y no sucedió. Yo deseaba que estuviera más tiempo conmigo. Esto es una pesadilla y espero verla entrar por la puerta y siento que todavía está aquí. Todos esos pensamientos van a dar lugar a las emociones y a los sentimientos. Todos esos pensamientos son entendibles, son comprensibles en el momento en que estamos viviendo por el duelo. Pero también tenemos que tener en cuenta que cada pensamiento lo podemos elegir, que cada pensamiento y cada frase que nosotros expresamos, elegimos qué sentir, qué pensar y qué decir. Cuando nosotros tenemos ese temor que está en nuestro interior y que es parte de nuestra naturaleza, del dolor, por el dolor de la pérdida, obviamente el miedo a no ver más a las personas que amamos. Tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo al dolor, porque ninguna persona buscamos el dolor por impulso natural o impulso propio. Buscamos la paz, buscamos el bienestar, buscamos todas estas cosas, pero ante lo inminente, ante lo que nos amenaza y que nos puede provocar dolor, nos da miedo. Esa sensación de vacío y la falta de interés por las cosas que antes te podían hacer sentir bien, que te gustaba hacer, y luego te aíslas. El aislamiento no es sano, el aislamiento no es bueno. El aislamiento lo que hace es que provoca más dolor, más sufrimiento por la pérdida. Y es muy ambiguo porque de repente dices quiero estar acompañada, pero de repente dices quiero estar sola, y es como muy confuso. Te desdibujas entre la realidad, lo que estás viviendo y todo lo que hay en tu entorno, y el dolor y la tristeza. Y una respuesta
¿Por qué? A la pregunta de ¿por qué siento lo que siento? Quiero decirte que no estás enferma, estás en duelo. El duelo es un proceso natural que vivimos los seres humanos ante la pérdida. El duelo es, como dice su palabra, es para dolerse, para llorar y para ser consolado, para liberar los sentimientos que se tienen por la pérdida. Y el duelo tiene un inicio, pero debe tener un final. No es vivir eternamente con el dolor a cuestas, porque vivir con dolor emocional y desgarrador, eso no es vivir. El duelo debe tener un finalidad. El cuerpo sufre cambios y pocas veces nos enfocamos en esta situación de la química de nuestro cuerpo, no es la química de nuestro cerebro. Cuando nosotros tenemos un impacto emocional fuerte, hay cambios en la estructura cerebral, en nuestra química cerebral, perdón, en donde segregamos una serie de sustancias que impactan de manera química y real el cuerpo. Son cambios emocionales, cambios físicos y cambios psicológicos. Y sobre estos cambios, nosotros no tenemos el control absoluto sobre ello. En el momento, por ejemplo, cuando vas manejando y de repente alguien se te mete así, rápido, y tienes que frenar rápidamente, esa reacción es rapidísima. ¿Por qué? Porque estás cuidando no tener un accidente. ¿Y qué haces? Frenas, pero además te pone en alerta. Tu cuerpo se tensa, todos tus músculos están tensos por el impacto de lo sorpresivo del cambio de dirección de la persona. ¿Y qué pasa? También te enojas. No es algo que tú controles y que digas, voy a tensar mi cuerpo, me voy a enojar y voy a enfrenar. Tu cerebro responde de manera casi instantánea, en fracciones de segundos, para reaccionar ante el cambio brusco de ese conductor. Ya cuando vas transitando, entonces te vas calmando, tu cuerpo se va soltando, a lo mejor el disgusto, el enojo te puede durar un ratito más, ay, este señor o esta señora no maneja bien, y te quedas con eso, pero no te quedas enojada todo el día, esto va disminuyendo. ¿Qué pasa cuando recibes también una noticia súper hermosa que te hace feliz? Tu cuerpo se tensa, tienes ganas de moverte, sonríes, tienes ganas como hasta de cantar y tienes una emoción que ese es el impacto en el cuerpo de placer, de gusto, agradable. Pero no te queda de manera permanente y andas brincoteando 3 años después por aquello que pasó en algún momento. La emoción baja, te queda el contento, te queda la sensación del gusto que recibiste, pero no te quedas con ese impacto emocional de primera mano fuerte. Esos son los cambios químicos que nosotros tenemos. ¿Y qué pasa cuando tenemos la pérdida de un ser querido? Pasa lo mismo. Tenemos una reacción en nuestra química cerebral que segrega estas sustancias y provocan en nuestro cuerpo esa somnolencia, cansancio, falta de interés, apatía en muchas ocasiones y todo lo que se vive en el duelo. Esto es importante que lo tengas presente, que te des cuenta cuáles son esos cambios que hay y de dónde vienen, porque así como tienes un impacto emocional fuerte y doloroso, también en el proceso del duelo, con distintas actividades que vamos teniendo, el abrazo,
la compañía, las palabras y la decisión propia de nuestro pensamiento y de lo que queremos expresar va a provocar que esa química en nuestro cuerpo también cambie. Y como te decía, pues no son cambios permanentes, las emociones van disminuyendo en su intensidad, la química de nuestro cuerpo va tomando su balance natural y por eso es importante que las emociones sean expresadas y que tengas el apoyo que necesitas. Apoyo de la familia, apoyo de los amigos, apoyo de un profesional si fuera necesario. Vamos con el siguiente punto, que es el punto de la culpa, el punto número 2. ¿Qué es la culpa? La culpa es la señalización, el acusar y culpar. Es responsabilizar a la otra persona, al mundo, a la enfermedad y en el peor de los casos, a ti mismo de lo que pasó. Pero la culpa no se queda en el momento, es una señalización, es un juicio el que se emite. Y el juicio lo que hace es colocarte en una posición de mejor o de peor. ¿Eres buena o eres mala? Y viene la acusación. Acusas, señalas, y por lo tanto el sentimiento de culpa hace aparición. Y vienen esas frases de las que hemos hablado en varias ocasiones. Lo que pude hacer y no hice. ¿Qué pude hacer? No sé, pero pude haber hecho algo diferente. Y eso es lo que la gente dice. Pude hacer más. ¿Qué pudiste haber hecho más? ¿Qué me faltó hacer? Y luego se remontan al pasado. Hubiera sido mejor hija, mejor esposa, mejor madre, mejor padre. Pude haber dicho más veces te quiero. Y empezamos a señalar, a juzgar el pasado de quienes fuimos o el presente con las circunstancias que se vivieron. Y quiero decirte que la culpa lo único que provoca es más dolor, más sufrimiento y más extenso el duelo. La culpa no va a traer a tu ser amado de regreso, pero a ti te va a lastimar. Perdón, te va a lastimar más y entonces a la culpa se van a sumar otros pensamientos, otros sentimientos y todo esto te va a cobrar la factura en donde crees, en tu salud. Y en tu salud realmente. Anteriormente se hablaba de las enfermedades psicosomáticas. Hoy estamos sabidos que las enfermedades son reales. Falta de apetito, problemas con la presión arterial, colitis, gastritis, ataques de ansiedad y que puede llegar incluso a un estado de depresión, que eso ya es un tema importante de salud que necesita ser atendido por los médicos correspondientes. Entonces, es importante que trabajar con esa parte desde un principio para evitar que tú sumes a tu vida lo que no necesitas. Y vamos acercándonos un poquito al tema que viene, que es el tema del amor compasivo en el duelo. ¿Qué pasa con esta parte de exigencias exteriores? La gente te empieza a decir, no llores, no lo dejas descansar, tienes que ser fuerte y échale ganas. Y menciono esta solamente por mencionar algunas. No llores. Cuando tú te dicen no llores, no es para que tú te sientas mejor, es para que los demás no se sientan incómodos o amenazados con tu llanto, no por otra cosa, sino porque no saben qué hacer contigo porque estás llorando.
A nadie han preparado para acompañar a una persona que está llorando, no solamente por el duelo, sino por cualquier otra circunstancia. Es muy amenazante. Hay una creencia popular, no lo dejas descansar. ¿Por qué? Porque este ser querido desde donde se encuentra te está viendo sufrir y entonces si te ve sufrir, él sufre y no descansa. Y esto es un mito, esto es una creencia popular. Tu ser querido, en donde se encuentra, no tiene, tu dolor no tiene injerencia y no tiene el poder de permitir su descanso o no. Si Dios no hubiera querido que nosotros como seres humanos, tuviéramos la posibilidad de expresar nuestro dolor a través del llanto, no nos lo hubiera dado. Así como no nos dio alas como a los pájaros para poder volar, pues Dios no nos hubiera dado el dolor o las lágrimas para poder expresar el dolor. Así que esta exigencia exterior, también que se convierte en una exigencia interior, hay que desecharla. Esto no te ayuda. La otra exigencia, tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte como si fuera un bebé. Tienes que ser fuerte porque tienes que salir adelante. Tienes que ser fuerte porque hay gente que te quiere a tu alrededor. Tienes que ser fuerte por tus hijos. Tienes que ser fuerte y entonces te empiezan a poner una serie de razones fuera de ti por las que tienes que ser fuerte. Y entonces dices, tengo que ser fuerte, y empieza la represión. No lloro porque a los demás les molesta, no lo dejo descansar, entonces tampoco expreso mi dolor, tengo que ser fuerte y échale ganas. Esa es la peor de todas, ¿no? Incluso la gente de repente me dice, es que le estoy echando ganas. Yo les pregunto, las personas que están en proceso conmigo, ¿cómo le estás echando ganas? No, pues es que me pongo a trabajar, y es que me pongo a hacer, me entretengo con esto, y es que tengo que atender a mis hijos. ¿Eso es echarle ganas? ¿Qué haces con lo que estás sintiendo? No, no lo veo, no lo siento, sí, no lo dejo salir, y está aquí. ¿Y cómo te sientes? Como si tuviera una bola enorme en el pecho. Eso es lo que me dice la gente, y eso enferma. Esas son algunas de las exigencias exteriores. Las exigencias interiores. Tengo que ser fuerte como si fuera una obligación. No quiero que me vean llorar, y para esto hay muchos motivos. No quiero que me vean llorar porque me da vergüenza. No quiero que me vean llorar porque mis hijos me necesitan. Sobre todo cuando son niños pequeños o adolescentes. Dicen, es que no quiero que me vean triste. Y entonces la mamá o el papá no sabe cómo manejar sus propias emociones, pero tampoco le ayuda a sus hijos. Ha pasado esto, los niños están viviendo su duelo también, y en el caso de los niños cargan mucho con las emociones de los padres. Los niños piensan, si lloro, mi mamá se va a poner más triste de lo que ella está. Si lloro y me pongo triste, yo no quiero que mi mamá se sienta triste. Entonces, en lugar, cada quien guarda sus emociones como puede, como Dios le da a entender, y no hay una expresión sana del dolor. Y eso no es amor, eso es represión, es reprimirlo. Y esa obligación de tengo que. Y después de ese tengo que, viene una serie de respuestas que la verdad no ayudan en nada. Y vamos con el tercer punto. ¿Cómo el amor compasivo ayuda en el proceso del duelo? Quiero que veas este collage de fotos. Quiero que lo observes y que
me compartas, si estás en Facebook, cómo te sientes al ver estas fotografías. ¿Cuál es la que te llama más la atención y por qué? En una primera tenemos a un par de amigas, un par de mujeres compartiendo un café, charlando, platicando. En la segunda foto tenemos a un hombre abrazando a una niña, pensemos que es su hija. Hay contacto físico, hay abrazo. En la siguiente foto tenemos a un perrito muy triste viendo por la ventana. Se siente solo y está esperando a que llegue la persona que lo cuida. Tenemos la siguiente foto, una pareja de adultos mayores, simplemente tomados de la mano, caminando, compartiendo tal vez en silencio o hablado o expreso lo que está pasando en el día. Tenemos a alguien llorando, triste, y una mano que se le tiende y que le dice, aquí estoy. Y en la última foto tenemos a una chica abrazando, acariciando a su perrito. Quise poner este collage de fotos porque el amor compasivo significa relación, toque, disposición, compañía, amor, escucha y entrega. Y esto no es para pedirle a los demás, es para que comiences a dártelo a ti misma. Porque la diferencia entre lo que vemos con las mujeres platicando, con el padre abrazando, con la pareja caminando y con la chica con su perrito, es que hay toque, hay acercamiento, hay afectividad. Y eso, lo que te decía hace un momento sobre la química en nuestro cuerpo, nos provoca cambios a nivel química cerebral que nos dan paz, que nos dan tranquilidad, que nos ayudan a sentir consuelo y al manejo de nuestras emociones. Pero cuando nosotros nos aislamos, cuando nosotros vivimos en soledad el dolor, este se hace más profundo. Y siempre habrá una mano que se extienda hacia ti, queriendo estar contigo y brindarte el cariño que necesitas. Y lo único lo que tú tienes que hacer es decir, lo recibo. Ahí comenzamos a tener amor compasivo para con nosotros mismos. ¿Por dónde empezamos? A ser comprensiva, paciente y amorosa contigo misma. ¿Qué significa esto? Comprensiva significa entender y aceptar lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, sin la victimización de decir y preguntar, ¿por qué a mí? Porque eso no hay respuesta. Lo que te pasa a ti, lo que le pasa al otro y lo que me pasa a mí, nos pasa a todos. ¿El por qué? Porque es la vida. La vida no es una línea ascendente hacia la felicidad. Tiene sus altibajos. En un solo día tenemos picos muy agradables, o tenemos valles en donde lloramos. Pero no es una línea recta. Es aceptar que me duele la pérdida, es aceptar que necesito ayuda, es aceptar, comprender por qué me siento así. Ese es el primer paso. Paciencia. ¿Por qué paciencia? Ya quiero sentirme bien, ya quiero estar bien, y eso no es posible. Ya no quiero tener tanto dolor,
yo no quiero sentirme de esta forma. Está bien que lo anheles, pero es un proceso. Y cada emoción, cada sentimiento es para ser atendido, trabajado y que tenga un propósito. Y ser amorosa contigo misma. Ese es el primer punto, ser amorosa. Entro al siguiente punto, que es que la definición que pudiéramos dar de manera general, que es el amor compasivo. Y lo resalto de esta forma, es recibir cariño propio de ti para contigo misma y aceptar el cariño de los demás cuando tienes dolor. En ningún momento he tocado el punto de aislamiento, el vivir sola tu proceso de duelo, el decir no molesto a los demás con lo que estoy viviendo, con lo que estoy sintiendo. Por el contrario, es abrir tu corazón, en primer lugar, para contigo misma y recibir el cariño de las demás personas cuando tienes dolor. El amor compasivo es respeto, empezando por ti misma, respetando lo que sientes, apoyándote, tener la disposición de querer sentirte mejor con ciertas acciones, comprenderte, tener comprensión y tener y aceptar la presencia incondicional. Esto aplica mucho más a las personas que están acompañando a un ser querido, al doliente, familia y amigos. Ese es el primer punto, el primer paso. Saber pedir y marcar límites a los demás. ¿Por qué hablo de marcar límites? En primer lugar, saber pedir. Con esta idea tergiversada que tenemos de no molestar a las demás personas, no pedimos lo que necesitamos. Y para pedir lo que necesitamos es importante reconocer qué es lo que necesitamos. Y cuando alguien llega a decirte algo, como lo que dije hace un rato, ese no, échale ganas, no tienes que llorar, o ya pasaron 6 meses y tú sigues llorando. Es decir, a ver, espera un momento, esto no lo recibo, no lo acepto. ¿Por qué? Porque lo que tú estás sintiendo tiene validez, tiene importancia. Y la primera persona que le tiene que dar esa validez e importancia eres tú. Eso es importante. Saber pedir. Entre todas las personas que tú conoces, seguramente hay alguien con quien tienes más confianza y que puedas decirle necesito, o estar abierta a lo que la otra persona te pueda apoyar, en lo que quiere hacer por ti. Recuerda, recibir cariño cuando hay dolor. Por naturaleza, por educación, de repente nos dicen, oye, te traje algo de comer. Ay, no te hubieras molestado. ¿Para qué te molestaste? No debiste hacerlo. Muchas gracias, pero no lo hubieras hecho. ¿Qué es lo que estás haciendo con esta persona? Estás rechazando algo que la persona con todo cariño, con toda disposición, lo está haciendo por ti. Pero nos da tanta vergüenza recibir apoyo, recibir atenciones. Y ese es un tema que viene de mucho tiempo atrás, o sea, es cultural. Y si no sabemos recibir de los demás, mucho menos recibimos de nosotros mismos. Siempre estamos para los demás, pero pocas veces estamos para con nosotros mismos. Saber pedir y marcar límites a los demás.
¿Con base en qué? En el respeto, el apoyo, la disposición y comprensión. Y vuelvo a decir, ser comprensiva, paciente y amorosa contigo misma. ¿Qué es el amor en un proceso de duelo? Este amor que necesitamos recibir. Y antes de llegar a este punto, cuando hablé de compasión, muchas veces relacionamos la compasión con la lástima y no tiene nada que ver. Frases como pobrecita, está sufriendo, eso es compasión. Eso es lástima, perdón. Pobrecito, se murió. Eso es lástima. La compasión, como te dije y repito, es el amor, el respeto, el apoyo. ¿Y cómo se transfiere todo este concepto a una manera vivencial? La compasión tiene que ver con el contacto físico, como lo que veíamos en el collage de fotos. El contacto físico, el abrazo, el que te tomen de la mano, el que compartan contigo una comida, un café. Incluso en estos tiempos difíciles, la llamada o la videollamada nos acerca, nos hace sentir cercanos a las personas que queremos. La mirada cálida, una mirada directa en donde todo tu lenguaje corporal está al servicio de la otra persona, no hablando, sabiendo escuchar, que esto tiene que ver con el silencio respetuoso. Si tú estás con una persona que está pasando por el duelo, estoy aquí para ti, pero estás hablando, estás en el teléfono, estás callando al perro, estás checando lo que dejaste en la cocina, eso no es estar con la persona. Está el bulto, pero no estás. Necesitas estar con la persona ahí. Tener una actitud de servicio, que tú puedas adelantar y ver qué necesita la otra persona. Saber preguntar. Y si tienes a una persona que es de las que te dicen, no, estoy bien, no me hace falta nada, ser proactiva y decir, yo te llevo, yo te traigo, yo te pongo. Eso es una actitud de servicio, atenta a las necesidades. Los abrazos, obviamente. Cuando estamos solos, atravesando, y digo solos porque no hay gente alrededor, atravesando por el proceso de duelo, dices, y si no tengo a nadie a mi alrededor que me pueda abrazar, ¿qué puedo hacer? Puedes cerrar tus ojos, respirar profundo y evocar la sensación que se tiene a nivel corporal de un abrazo, proporcionándotelo tú mismo haciendo esto. Pero no es decir, sí, me abrazo, yo lo estoy haciendo ahorita y no siento nada. Pero si yo cierro los ojos y evoco con paz, con tranquilidad, dedicándole el tiempo que es necesario a tener la sensación de bienestar que me brinda este abrazo, lo voy a poder lograr. Y eso me va a generar seguridad y me va a generar paz. Muchas personas viven su duelo estando solas. Y esta es una buena forma de poder hacerlo. Hay toda una preparación antes de realizar este ejercicio para que tenga el efecto esperado.
pero simplemente cierras tus ojos y evoca la sensación que te da el sentirte abrazada y puedes proporcionártelo tú mismo, respirando y concentrándote, respirando y concentrándote. El siguiente punto es no emitir juicios ni frases preestablecidas. Y esto va para las dos personas, tanto para la persona que ha perdido un ser querido, para el doliente, así como también para las personas que acompañan a un ser querido. ¿Cuáles son esas frases preestablecidas? Lo que decíamos hace un momento. Échale ganas, tienes que ser fuerte, tienes que levantarte, tienes que, oye, ya no llores, déjalo descansar. Esas cosas no ayudan, pero tampoco te lo digas tú. Si no te lo vas a decir tú, no permitas que otro te lo diga. Ahí viene el punto que decía anteriormente, el saber marcar límites sanos. Y el último punto aplica a las personas que acompañan al doliente. Ofrece y cumple lo que ofreces. Porque no hay nada más triste, por decirlo de otra forma, que es tener la expectativa de algo y que esa expectativa no sea cumplida. Porque es importante considerar que hay más sensibilidad. Si en condiciones naturales, cuando alguien te promete algo y no te lo cumple, pues te sientes muy decepcionada. Pero cuando tú estás pasando por el duelo y una persona se ofrece a algo, hay una expectativa. Y si esa expectativa no fue cumplida, hay una decepción todavía mayor. Y eso no ayuda. Hay que tener mucho cuidado con eso. Consejito para las personas que acompañan a sus familiares en el dolor. ¿Qué es el amor y la compasión? Hablamos sobre el merecimiento. Cuando nosotros éramos chiquitos, éramos bebés, nos dieron cariño, nos dieron cuidado, nos dieron alimento, nos dieron besos, nos dieron caricias. Y todo ese cariño, ese amor, esa atención venía de los mayores y de forma incondicional, totalmente incondicional. ¿Por qué? Porque eras un bebé. Pero conforme fuiste creciendo, el amor se fue condicionando. De repente los padres le dicen, ay, porque el niño recogió sus juguetes, por eso te quiero, porque eres muy ordenado. Entonces, si no soy ordenado, yo no me vas a querer. La pareja le dice a la otra, porque eres muy responsable, por eso te quiero. Y a lo mejor es responsable para unas cosas, pero para otras no. Entonces el amor está condicionado. El amor debe ser incondicional, simple y sencillamente porque somos seres humanos. Aquí quiero enfocarme para ti que estás viviendo el duelo. Mereces amor, respeto, compañía y apoyo. No por parte de los demás, por parte tuya. Que te sientas merecedor de ello simplemente por existir. Mereces ser feliz. Mereces la felicidad, la paz. Mereces atención. Atenderte tú y recibir la atención que otros te pueden brindar. Mereces ternura y cariño, no por lo que hayas hecho, simplemente porque eres tú un ser humano. No porque eres hermana, hija, madre, esposa o compañera de trabajo, simplemente porque eres un ser humano. Punto. Mereces abrazarte y comprenderte. Mereces a no tener miedo por merecer lo que mereces.
porque también pasa mucho esta sensación de no lo merezco. ¿Por qué no? Y entonces, como tengo miedo a merecer, no lo acepto. Eso pasa constantemente en todos los seres humanos. Y si estás en duelo y la gente te apoya, no te sientes merecedor. Y volvemos con que él no te hubieras molestado. Mereces verte con comprensión. Y todo eso y más, que es muy profundo, es muy largo, se transmite a través del contacto físico, la mirada cálida, el silencio respetuoso, la actitud de servicio, la compañía, la atención que los demás pueden tener ante tus necesidades, los abrazos, el no emitir juicios ni frases preestablecidas y de permitirse cumplir lo que se ofrece. Eso es la autocompasión. No es la lástima, es el saber recibir el cariño que se necesita y que se merece en tiempos de dolor. E incluso cuando no hay dolor. Este debería ser como un pensamiento del día a día. Tu fortaleza no radica en reprimir tus emociones. Es que es muy fuerte. No. Es reconocer lo que sientes, pero sin las frases que no te ayudan, sin la victimización del por qué a mí. Es abrazarlo, desahogarlo y darle un cauce. Y como te dije hace un momento, los sentimientos y las emociones nos fueron dadas para ser expresados. El punto es saber cómo hacerlo para ir dando alivio al alma. Tenemos el proceso o las fases del duelo, la negación, la tristeza, la culpa, la conciliación y finalmente la aceptación o la paz, a lo que yo le llamo. Hay que tener un proyecto de vida, un sentido de vida, un propósito de vida. Hay una frase que circula mucho en el área de tanatología que dice: no mueras con tus muertos, porque tu vida está aquí. Y es cierto. Honramos la memoria de las personas que amamos, pero no morimos con ellas. Y quiero leerte un fragmento de un libro que publiqué el año pasado, que dice: valorar la vida va más allá de aferrarnos a ella. Es decidir cómo queremos vivirla, con quiénes y de qué manera nos queremos relacionar. Podemos dejar pasar de largo situaciones que no valen la pena para preocuparse, enojarse o distanciarse. Y te doy las gracias por estar presente en esta plática. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dejar de transmitir en Facebook en este momento para que me puedas compartir de tu corazón. Pues los que están en Facebook me pueden dejar sus comentarios abajo del video, con todo gusto yo voy a ir respondiendo. Y sigo conectada, me quedo con las personas que están en Zoom para poder abrir la cámara.